Se dice que hace más de 5000 años, en la lejana Mesopotamia, se creó un invento que revolucionó la historia de la humanidad para siempre: la rueda. Esta creación permitió transportar objetos grandes, pesados e incluso personas, todo aquello que cupiera dentro de una carreta o un carruaje. El comercio y el transporte se transformaron irremediablemente gracias al surgimiento de los coches tirados por caballos. Y fue así durante muchos años hasta la llegada del motor de combustión. Y por fuerza evolutiva los coches a caballos dejaron de ser el transporte primario en el mundo hasta casi desaparecer paulatinamente. Si eras cubano debes estar pensando, ven acá niña, ¿de qué te estás hablando? Si los coches aquí no han desaparecido, los coches están aquí dando el berro. A lo que yo te voy a responder, exactamente mi pana, cálmate, déjame hablar, yo no he terminado. De eso es lo que vengo a hablarte en el video de hoy. ¿Me dejas hablar, mi hermano? Dame tiempo, dame tiempo. Esta es una duda que yo he tenido siempre, es una de esas dudas que no me deja dormir. Pero como yo no tenía un canal de YouTube, yo no lo había averiguado y había continuado con mi vida como si nada, como si no me molestara no entender por qué en Cuba se sigue utilizando este medio de transporte medieval. Pero además yo decía, esto será nada más en Cuba, no existe otro país donde los coches se sigan utilizando. Pero eso cambió porque yo ya tengo canal de YouTube, este hermoso espacio virtual en el que se encuentran ahora mismo. Y en este espacio virtual lo que hacemos es aprender. Entonces yo ya no tengo excusas para aprender cosas nuevas. Y ustedes tampoco, porque ustedes ya se pueden suscribir a este canal tan maravilloso. El día de hoy te vengo a contar las razones que yo encontré y que he experimentado de por qué en Cuba se siguen utilizando los coches. Además te traigo chisme porque Cuba no es el único país del mundo. Y esto me parece muy interesante. Pero para enterarte de todo eso tienes que ver el video hasta el final. Yo no te voy a decir más nada, si tú quieres no lo veas, pero después eres tú el que andas por ahí perdido sin saber ni dónde está parado. Mientras yo me esfuerzo muchísimo porque tú aprendas, ¿viste? Me preocupo muchísimo por ti. En fin, no te voy a decir más nada porque tú siempre haces lo que te da la gana, chico. En el video de hoy, aprendiendo sobre transporte. Aunque no existe un consenso en el tema, muchos investigadores atribuyen el surgimiento de los coches tirados a caballos a una ciudad de Hungría llamada Kocs, y lo gracioso del tema es que se dice que los coches que allí existían funcionaban como transporte colectivo y tenían bancos longitudinales donde cabían 8 personas, exactamente como los coches que tenemos aquí en Holguín. Esto me parece loquísimo porque estamos hablando de hace cientos de años atrás y ya existía un modelo de coche similar al que aún conservamos. No, están escapados los húngaros, están escapados. Algo de lo que me percaté es que los coches se siguen utilizando como medio de transporte principalmente en pueblos pequeños o zonas rurales. Sí, porque esto pasa hasta en Cuba. En La Habana los coches, que yo sepa, no son tan comunes como lo son aquí en Holguín. Que aquí existen muchísimas rutas, muchísimos precios. Si sales a la calle es muy difícil que tú no te encuentres un coche, pero esto no pasa en La Habana, por ejemplo. En La Habana se utilizan más con fines turísticos, como se utilizan en el resto del mundo, o por lo menos en la mayoría de países del resto del mundo. Pero Holguín no es la única ciudad del mundo donde se siguen utilizando los coches como medio de transporte. No, mi hermano, no. Si tú te pensabas eso, déjame decirte que estás confundido, estás equivocado. En la India se montan en sus tongas, sí, porque así le llaman a los coches tongas, cosas de la India, en las zonas rurales y en las ciudades pequeñas. Y esto sucede también en Marruecos. Yo me quedé sorprendida porque yo de verdad que creía que en el resto del mundo ya esto no existía, pero sí, sí existe. Los coches para el hospital, que es donde es el que yo tengo que coger, cuestan 70 pesos el viaje. Por eso nosotros venimos alrededor de 4 o 5 días a la semana, multiplicado por todo el mes, da más de 1000 pesos cubanos. Estos carritos que tengo detrás de mí son parecidos a los coquitos, pero son más caros porque son particulares. Entonces, no sé cuánto podría costar hasta donde nosotros vamos, que es bastante lejos porque la universidad está bastante lejos del centro de la ciudad. El tema de los coches es delicado porque a la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con el maltrato animal, evidentemente, pero aquí
son súper importantes. Hay comunidades que prácticamente se sustentan del transporte de los coches, porque las guaguas son escasas y hay muchas personas que demandan ese servicio. Entonces los coches suplen la carencia de guaguas que hay, y aunque son más caras, hay personas que no le queda otro remedio. Y conozco de otros lugares, otras rutas que están prácticamente sustentadas por coches, de personas que la necesitan para llegar a su trabajo, a su casa, salir de su casa. Es lo que hay. Contra todo pronóstico nos sentamos. Increíble. Sobreviví a la guagua. El problema de las guaguas es que esa precisamente es una P1 y da muchísimas vueltas para llegar a mi casa y se demora muchísimo. Me costó 5 pesitos, sí, pero es peligroso. En las guaguas roban, vives experiencias desagradables también. Y yo la verdad he cogido muchas guaguas en mi vida y ya no me quedan ganas de seguir montando. Yo no veo, no. Vamos. Pero si no cobra. Ese es Nelson. Mira a Nelson que se espere. ¡Nelson! Es un pedo, sí. Ya me bajé de la guagua. No tenía intenciones de montarme hoy de nuevo en una guagua porque la experiencia de ayer no fue la mejor y la de hoy fue peor que la de ayer, pero es que la guagua nos para muy cerca y aprovechamos. Pero de verdad que a mí no me compensa pagar 5 pesos porque el mejor de los días me roban y no habría tenido ningún sentido ahorrar. Evidentemente hay personas que no le queda otra opción que utilizar las guaguas. Pero lo que quiero dejar muy claro es que es un proceso horrible en todos los sentidos. Preferiría no tener que montarme en coches porque no estoy a favor de los coches y del maltrato animal, pero no hay otra opción. Es eso, o no salir de tu casa o no ir a los lugares donde tienes que ir. Yo he vivido cientos de experiencias en los coches. He conocido a cocheros buenísimos que quieren a sus animales, que los cuidan, que los alimentan. Y también he tenido experiencias muy malas. He sido testigo de maltrato, he sido testigo no solo al animal, sino también a nosotros. Pero bueno, esto es algo que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier medio de transporte. La cuestión es que los coches van a seguir existiendo por mucho tiempo, porque la demanda de transporte es mucho más alta que la oferta disponible, por lo menos en la ciudad de Holguín, que es donde vivo y es de donde puedo hablar. Existen personas que apoyan el uso de los coches tirados por caballos como medio de transporte común. Y es que ellos abogan que es una forma más ecológica, más barata y que incluso puede tener relaciones culturales o de tradición. Este último motivo para mí no es contundente. Hay tradiciones que no están bien y que se deben de cambiar. Pero si me lo preguntan, preferiría montar en bicicleta a tener que coger un coche. El problema es que no es tan sencillo como preferir. Tenemos que adaptarnos y optar por las opciones que tenemos, sin más. Por otro lado, están las personas que no apoyan para nada esta forma de transporte, y es que plantean que puede ser una práctica inhumana, cruel, que puede provocar enfermedades, se les someten a jornadas de trabajo excesivas con condiciones de trabajo indebidas, y es totalmente cierto, lo he vivido. Y partiendo de que no son todos los casos, porque realmente he visto cocheros que sí se preocupan por sus caballos, que sí se encargan de cuidarlos, de alimentarlos debidamente, que le proporcionan un techo, que no los maltratan
y que se encargan de que tengan una jornada laboral justa, no nos queda más que velar por el cumplimiento de la ley de bienestar animal que existe en nuestro país y ampara a estos y a todos los animales. Si te gusta el contenido que estoy creando, si quieres apoyarme, comparte este video, dale like, suscríbete y déjame saber tu opinión sobre este tema y sobre otros temas que he tratado en mi canal. Además, siempre puedes comentarme sobre qué te gustaría verme aprendiendo. Yo leo todos los comentarios y les respondo siempre. Sin más, me fui.